Estimados amigos, nuevamente aquí en Plataforma Democrática, el programa destinado a reflexionar sobre los problemas más importantes que vive el país. En esta oportunidad saludamos la presencia de Jessica Tapia, de Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput, y de Ángel Delgado, que voy a hacer la conducción del mismo. Como es de conocimiento de todos ustedes, este programa se transmite por VHTV, canal de cable, a propósito del Cable Más, y también las redes internas, las redes sociales de la Coordinadora Democrática. Creo que el tema para conversar el día de hoy, indudablemente, es el balance, el panorama de lo sucedido hace un año. Un 16 de marzo del año pasado, exactamente, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional, incluso con una cuarentena forzosa que tuvo consecuencias porque no hubo ningún tipo de preparación, fue una sorpresa. Pero entonces creo que un año es un tiempo que merece un análisis y una evaluación de pros y contras, y tener una opinión que yo creo que a los amigos les interesa. Y el otro gran tema que vamos a tratar también es, sin duda, que el señor Vizcarra va a comparecer ante el juez, el cual va a determinar, a solicitud del Ministerio Público, una detención preventiva en tanto se lleva a cabo la correspondiente investigación. Esas son las noticias que creo yo que valdría la pena comentar. Entonces, sin más preámbulo, Jessica, te doy la palabra para que empieces a hacer tus reflexiones sobre el particular. Un año de estado de emergencia y de cuarentena y de medidas de lucha contra la pandemia del coronavirus. Ángel, muchísimas gracias. Los felicito a ustedes, caballeros. Yo sé que la sintonía del programa va en aumento. Yo soy ave de paso, como se dice, pero esto se debe a las opiniones de ustedes, al conocimiento de ustedes, y estoy muy complacida de participar. Yo debo decir que soy una persona bastante risueña, y este tema de la pandemia, tú, Ángel, me has pedido lo positivo y lo negativo. De positivo no le encuentro nada, absolutamente. Con mucha tristeza debo decir que no puedo mencionar, luego de 12 larguísimos meses de sufrimiento para el pueblo peruano, una acción positiva llevada a cabo por el gobierno. Me podrán decir los bonos. Creo que los bonos no han llegado a todos, creo que se utilizaron con fines políticos, creo que la cantidad no servía o no iba a realmente brindar la ayuda necesaria, el paliativo necesario para la población que tiene menos recursos y que está pasándola peor. En el tema de educación, estamos a un año y recién el 65% de las escuelas están volviendo a la operatividad. Pero ¿qué ha pasado con ese año que los estudiantes han perdido? Porque hay que decirlo, la educación a distancia no es lo mismo. ¿Qué pasa con el accionar y el papel de nuestras autoridades? Ya ahí hemos dedicado programas para cuestionar el accionar de cada uno de ellos. Desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el papel de la presidencia, lamentable. Y lo digo desde la época de Vizcarra hasta el tono morado del día de hoy de Francisco Sagasti. Ya lo más burdo, lo más bajo que se desnuda es finalmente también este posible careo que habría entre Sagasti y la ex ministra Elizabeth Astete. Yo creo que ya la gente está tan agobiada, Ángel, por la pandemia, que ni siquiera le han dado el peso de vida de espanto y de horror a las declaraciones de Astete. Uno puede dudar de lo que dice la ex ministra de Relaciones Exteriores, pero ha puesto sobre el tapete que tal vez que hay una posibilidad de que el actual presidente de la República del Perú también nos esté mintiendo. Eso hay que decirlo con toda rigurosidad. No se puede pasar con un tamiz a fuego medio. Esto es realmente escandaloso. Hay un informe que está planteando esta posibilidad en la subcomisión dentro del Congreso de que se pongan frente a frente. Tú sabes lo que eso sería, y se lo digo con honestidad a todos los peruanos que nos están viendo, la vergüenza internacional que sería eso. ¡Qué escándalo, señores!
y realmente ¿a quién le creemos? Ya no se le puede creer absolutamente a nadie. Y esto ya viene desde la época de Vizcarra y como tú dices, Ángel, lo vamos a comentar después. La gente está desprestigiada hasta el tuétano. Es increíble. Sagasti dice, no, a mí nadie me pidió permiso, nadie se vino a reunir conmigo, pero la señora Astete dice, yo me vacuné con el visto bueno, yo pedí permiso. Entonces, y luego de ver del accionar de todos los demás, Macetti, compañía, Málaga, entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué desesperanza estamos cayendo que no sabemos hacia dónde mirar? Y mientras tanto, Ángel, como tú dices, hay una evaluación de un año que solo la veo negativa. Discúlpenme, capaz soy yo muy pesimista y porque veo todo desde el otro lado del charco o desde la zona norte, mejor dicho, no estoy viendo el panorama completo. Si es así, desháznenme, por favor. Capaz hay algo muy positivo que yo no estoy viendo y lo lamento. Y debo decir, antes de darle paso a mis compañeros, debo decir que el panorama que viene es peor, desolador. Ya se está hablando de que posiblemente hay una tercera ola en algunos países. ¿Por qué no va a haber en Perú? ¿Alguien me puede dar aunque sea una razón por la cual no habría una tercera ola en Perú? Se habla que en Francia, se habla que en Ucrania ya hay una nueva variante del coronavirus. ¿Estamos preparados los peruanos? Todavía no nos hemos vacunado ni 500.000 peruanos, y me incluyo ahí en el grupo de peruanos porque me duele y sufro. ¿Qué va a pasar de todos nuestros familiares que viven ahí si llega una tercera variante? El oxígeno, ¿dónde está? Las camas UCI, ¿dónde está? Se han muerto familiares, el esposo de una congresista, el padre de otro congresista. Si a los congresistas que podrían mover cielo y tierra de influencias no encuentran nada, ¿qué le queda al ciudadano de a pie en este año de balance? Chile, señores, Chile ha vacunado a más de 4 millones de chilenos. ¿Y qué ha pasado? Hay rebrote. ¿Dónde vamos a terminar los peruanos, Ángel? Qué pena terminar con este panorama. Mi evaluación, quisiera sonreír, quisiera decir algo positivo. Ok, lo positivo es que se cerraron contratos de vacunas, pero llegan a cuentagotas. ¿Qué calidad de vacunas? Tenemos, no se han hecho las previsiones para las que son de llamadas, entre comillas, de buena calidad, y que son más reconocidas internacionalmente, puedan estar refrigeradas con propiedad para ser distribuidas. Entonces es una suerte de traspié y no hay mejoría, que a mí me da un muy mal sabor de boca, debo decirlo. Quisiera decir algo positivo. Yo soy una persona positiva, soy una persona creyente, yo creo que va a haber un mejor panorama que va a venir, pero antes de eso, de los desoladores. Ojalá que ustedes tres me puedan decir que estoy equivocada. Ojalá que la gente que está en su casa me diga que está lista. Espero que me lo digan. Bien. Jessica, yo coincido contigo, lamentable. Yo he hecho la pregunta en términos genéricos para cumplir una regla de quien entrevista, ¿no? Formula las alternativas, pero sin duda alguna, haciendo un repaso ítem por ítem, acción por acción, el balance es absolutamente desolador. Y esto me lleva entonces a plantear la siguiente hipótesis. Digo hipótesis porque esto es una herramienta para acercarse a la realidad solamente, y decir que Vizcarra quiso aprovechar el tema de la pandemia, que por cierto ya se conocía, porque el virus ha venido llegando del este hacia el oeste, entonces ya sabíamos lo que había pasado en Europa, los problemas, y entonces el gobierno cree que tiene la oportunidad de poder cerrar su hegemonía, que ya la venía ajustando desde el cierre del Congreso, las elecciones que lo habían favorecido, me refiero a las elecciones parlamentarias del mes de enero del año pasado, y la sentencia del Tribunal Constitucional, a mi juicio espuria, pero que sin duda alguna le daba el aliento de la certificación de validez jurídica, entre comillas, de lo que para nosotros era un golpe de Estado. Entonces, la pregunta es esta. Vizcarra tuvo ahí la oportunidad de hacer un quiebre y decir, señores, bueno, hemos venido confrontando ante este enemigo monstruoso que está causando estragos en todo el orbe. Es menester que hagamos una suerte de unidad, dejemos de un lado la confrontación
y llamar a un gabinete de unidad nacional, un gabinete de ancha base de especialistas. No hablo de partidos políticos, sino un gabinete más allá del círculo íntimo que rodeaba a Vizcarra en ese momento. Pero Vizcarra no hace eso, se ratifica en Ceballos, que ya para el entonces había cumplido su papel en el interregno, siempre proceloso, difícil, del cierre del Congreso hasta las nuevas autoridades, hasta el nuevo Congreso. Él se ratifica en Ceballos y en su misma gente, importándole poco su no idoneidad y su evidente mediocridad. Y por el otro lado, él decide pues ser el gran comunicador e inaugura un programa al estilo Chávez, a lo presidente, donde todas las mañanas, al mediodía, él era el portavoz, él era el que daba la nota. Yo quiero preguntarte a ti, Víctor Andrés, si esta actitud de Vizcarra ha sido así efectivamente. ¿Pudo él enfrentar la pandemia, políticamente hablando, con otro equipo, con una mayor apertura, o primó la idea de sacarle provecho, réditos políticos? Porque efectivamente ese es el periodo en el cual Vizcarra alcanza topes muy altos de popularidad, eso hay que decirlo y es verdad, pero eso es justamente por una situación donde la gente está estresada por la pandemia y Vizcarra se ofrecía como el salvador de todos. Víctor Andrés, sobre estos temas. ¿Qué tal? Bueno, siempre muy interesante lo que tú has planteado y lo que ha planteado también Jessica. Cumplimos un año de confinamiento, de crisis, de cuarentena, de toque de queda, de estar sin vacunas, sin respiradores, sin oxígeno, que para mí es más grave la falta de oxígeno que la falta de vacunas. Pero en fin, yo creo que hay que leer con mucha atención el libro de Carlos Paredes, bueno, y que me hace recordar un poco las cosas que yo dije desde Vizcarra en campaña, en un debate que tuve con él en la Universidad de Lima, promovido por el RPP, de los vicepresidentes en ese momento, en 2016, y yo lo acusé de ser parte del Club de la Construcción. No usé esa frase, evidentemente, porque no estaba tan configurada como ahora, pero era constructor, y un constructor con garantías que no se sabía de dónde habían salido, un constructor que había participado en obras raras y extrañas, un constructor que había tirado abajo un hospital para hacer uno nuevo. Solamente eso, quizás en Estados Unidos se puede hacer eso, tiras abajo un hospital para hacer uno nuevo, pero en el Perú, habiendo tan pocos hospitales, nadie tira abajo los hospitales, los remodela, los amplía, los mejora. En fin, entonces yo creo que lo que ha hecho el señor Paredes, que hay que leerlo, es una confirmación de una personalidad de lagarto traicionero, ¿no? De lagarto reptil, ¿no? Asolapado, ¿no? Frío, evidentemente frío, y agazapado en la maleza o en la oscuridad para atacarte, ¿no? Yo creo que eso es lo que es. Y lo que ha pasado es que este señor ha utilizado todas las vientos a favor y en contra para dominarlos, para subirse a ellos, para utilizarlos en su beneficio. Y claro, ahí hemos visto en su trayectoria personal que siempre salió airoso de todas las circunstancias negativas en las que estuvo metido, y que él pensó seguramente que con la pandemia pasaría exactamente lo mismo. O sea, una seguridad en sí mismo, producto de una soberbia, de una ignorancia también, y de una vanidad, y lógicamente de los vientos a favor que siempre ha tenido durante su vida. Y entonces creo que eso le permitió asumir papeles protagónicos exagerados, sin planificación alguna, sin conocer la realidad, porque hay que recordar que el 31 de enero del año pasado hay un decreto de la ministra de Salud de aquella época, Inostroza, dando una serie de medidas contra la pandemia, inclusive fijando un monto de dinero para tomar precauciones y comprar vacunas y etcétera. Bueno, 31 de enero y el 16 de marzo recién se toman medidas. O sea, mes y medio que se perdió y que se dejó entrar a una serie de gente por el aeropuerto
uno de ellos, un piloto o un purser de LAN trajo pues el virus, ¿no? Es lo que se dice. Entonces, yo creo que esta es parte de Vizcarra. Él trató de decir, esta ola también yo la domino, ¿no? Esta ola yo también yo la domino y me servirá para mis fines. Y lógicamente, en este aló Vizcarra todos los días, él al principio logró imponer, y algunos periodistas que hoy día reniegan de él hablaron del padre que el Perú necesitaba en época de crisis, del padre. Así lo trataban, del padre. Yo no menciono a los nombres porque ya sería demasiado, pero hoy día esos periodistas están diciendo que no era tan padre, ¿no? Ya están tomando distancias. Pero claro, después de un año, cuando se sabía que era un sinvergüenza hace tiempo. Y luego la defensa de la vacancia, en el fondo lo han defendido a él, no han defendido no han atacado a los golpistas, no, han defendido al golpista, que es diferente, porque el golpista fue él, al cerrar el Congreso fácticamente. A propósito, nadie firmó el decreto de disolución del Congreso, no está la firma de Solar, ni lo del gabinete. O sea, esta firma que después aparece es la firma de Ceballos, pero Ceballos juramenta después de la disolución, no antes, por lo tanto se disolvió, no se sabe cómo, porque el presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, y tú lo sabes, Ángel, mejor que yo, su firma sola no vale nada. Así es. La firma del presidente vale porque está refrendada por un ministro, si no, no vale nada, salvo que sea una carta de amor, una carta personal, pero cuando se trata de oficios o de dispositivos, la firma del presidente sin un ministro no vale nada. Y eso es lo que pasó con el golpe de Estado. Entonces, con todo eso, podemos decir que hemos retrocedido. Y finalmente, para terminar, este año ha sido fatal para el Perú. Hemos decrecido más que lo que decreció el Perú el año 83 o igual, pero eso fue un fenómeno de 15, 20, 30, 40 días, el fenómeno del Niño del año 83. Hemos decrecido menos de 11%, casi 13%. Bueno, esa recuperación va a ser muy lenta porque el Perú no tiene ya resortes económicos. Su gran reserva, sus ahorros, su chanchito, ha sido en gran parte ya gastado. Y la deuda del Perú ha crecido de 16 y 18% del PBI a 38% en los últimos 3 o 4 años. Incrementada en los últimos 12 meses. Y nos seguimos endeudando. Entonces, la crisis va a ser muy grave. Y de esto nos salimos en los próximos 4 o 5 años, y el próximo gobierno va a tener que gobernar con vientos en contra, vientos huracanados. Yo no sé si el próximo gobierno puede tener éxito como se debería tener si las cosas se hubiesen hecho mejor, bajo culpa evidentemente de Vizcarra Sagasti. O sea, gracias a Sagasti, gracias a la presidencia de Sagasti, los morados van a quedarse afuera, no van a poder pasar la valla inclusive. Sí, sin duda alguna. Mira, tienes toda la razón, Víctor Andrés, que quería solamente acotar de que el decreto supremo mediante el cual se disuelve el Congreso no solamente carece de firmas, sino no tiene el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, que es una de las condiciones que se establece en la propia Constitución para poder proceder a esta medida. Porque en ese momento no había gabinete, acuérdate tú, habían renunciado muchos de ellos, y el gabinete jura, creo que una semana después, y eso acredita, del punto de vista de la forma, la ilegitimidad de la medida. Pero yo, Juan, quería preguntarte lo siguiente. Creo que estamos claros más o menos en el desastre sanitario, eso podemos hablar días y días, hoy día todo el país, toda la prensa, todos los medios están hablando del asunto, y podríamos también hablar sobre lo que ya también se ha dicho bastante, que es la bancarrota económica que ha provocado las medidas desacertadas en el campo sanitario. Las cuarentenas, hechas a tontas y a locas, han quebrado el aparato productivo y han provocado millones y millones de desempleados, y por lo tanto el Perú ha retrocedido en un porcentaje muy alto hacia niveles de pobreza que pensábamos haber superado. Pero yo quería que tú me hagas un análisis, Juan, a partir de las consecuencias políticas de este año de estado de emergencia, y que pudieras hacer una relación cómo el escenario político manejado por Vizcarra autocráticamente
y cómo usando a su favor, como bien dice Víctor Andrés, el tema de la pandemia, porque esa situación de crispación, de miedo de la gente, es un activo político para un hombre que no tiene escrúpulos. Hay una forma de gobernar también con la gente al filo del abismo, y eso yo creo que es lo que ha pasado. ¿Y en qué medida el escenario electoral, político, de opciones que se plantea, no es en buena medida resultado de estas acciones que se han venido realizando a lo largo del año que estamos comentando? Juan. Oído. Perdón. Gracias, Jessy. Bueno, primero que nada, un saludo para mis contertulios, para Jessy, Gavitocho, para ti mismo. Es un placer de nuevo compartir con ustedes esta tribuna. Yo no tengo ninguna duda, Ángel, que la situación política está contaminada, completamente contaminada por el factor Vizcarra. Decir lo contrario sería negar la realidad. Ante ello podríamos hacer un ejercicio contrafáctico. ¿Qué pasaría si este Congreso no lo hubiera vacado? Pues estaríamos viviendo tal vez el peor proceso electoral de la historia republicana del Perú, por las características de Martín Vizcarra. El solo hecho de comportarse como un personaje atrevido, sin escrúpulos, que a pesar de haber sido vacado por permanente incapacidad moral, se surre en la Constitución histórica y en los antecedentes y en la dignidad de un presidente y postule, pinta de cuerpo entero a quien ahora llamamos Don Lagarto, ¿no? Que yo creo que es un animal muy noble para colocarlo como etiqueta de él. Creo que me merece algo menor a sabandija. Entonces, la situación política hoy en día, desde mi punto de vista, está siendo nuevamente polarizada porque estamos viviendo las consecuencias de pésimas reformas políticas, de una satanización del sistema político, de una descalificación permanente de sus principales referentes, todo impulsado por Martín Vizcarra por un solo hecho: evitar de que cualquier ejercicio de fiscalización se cierna sobre él. Entonces, él, preocupado por su interés personal, destruyó todo aquello que podría significar algún grado de fiscalización. Mira, acá está presente uno de los protagonistas de la investigación por el tema chinchero a Vizcarra, es Vitocho, y yo no tengo ninguna duda que la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes era porque sabía que esa comisión iba a empezar a trabajar activamente y descubrir todo lo que había en ese caso, con participación directa de Martín Vizcarra. Entonces, al igual que hizo Fujimori con el tema de las ONG vinculadas a sus hermanas y que cierre el Congreso para evitar una comisión de investigación, igual Vizcarra, empujado por esa investigación que venía haciendo el Congreso, empieza un proceso de destrucción institucional, obviamente con aliados, que nos ha llevado a esta situación. Hoy en día no tenemos políticos referentes, hoy en día tenemos un conjunto de candidatos que se pliegan para tratar de llenar la agenda. Espero que en este último tramo lo consigan hacer. Hoy en día tenemos partidos políticos que están en desacuerdo con sus propios representantes a la presidencia. Hoy en día vivimos el desorden político por excelencia. Y es por eso que estas elecciones adquieren un carácter muy especial si queremos recuperar el país. La gestión de Vizcarra en materia de la pandemia también tiene que ver con todo esto. Una serie de nombres y títulos rimbombantes para comités y comisiones que no han servido para nada, utilizando nombres nobles como el de la prospectiva para hacer trabajos que no tienen nada que ver con la planificación de futuros. El famoso comité de prospectiva del Ministerio de Salud no determinó la segunda ola, no determinó la falta de oxígeno, no determinó la necesidad de las vacunas, no se anticipó a nada. Y la prospectiva no es otra cosa que analizar tendencias y en función de esas tendencias anticiparse a los hechos y de esa manera poder enfrentar el futuro. No se hizo nada. Y estamos ahorita en América Latina como el país más débil para enfrentar la tercera ola que ya se está dando en algunos países, sobre todo europeos y del África. Entonces, estamos viendo pues lo que significa el poder desatado, que se claudique. Y yo siempre he insistido en este espacio que el problema no es solo gubernamental ni público, es académico, es de colegios profesionales, es de sociedad. Yo recuerdo cuando era un niño, los avisos a página entera del colegio de abogados, del colegio de ingenieros, planteando oposición o una propuesta en términos de políticas públicas cuando sucedía algo que pusiera en evidencia algún tipo de mal manejo. Hoy en día el silencio es lo que va de la mano de los colegios profesionales. Por otro lado, la claudicación de la academia.
El sistema universitario en el Perú no sirve para nada cuando se trata de incidir en alguna política pública. El tema ético por los suelos. ONGs que tienen nombres rimbombantes como Proética o Transparencia y que promueven y apoyan lo contrario a sus propios nombres. Ni son éticos ni son transparentes. Entonces, todo eso está originado pues por el comportamiento de un personaje que necesitaba de ese tipo de aliados para poder consolidarse. Y yo creo que nos hemos constituido en un modelo, no de lucha contra la pandemia, sino de un ejemplo de lo que significa el poder desatado, el poder sin controles, el poder que, y lo hemos conversado en alguna oportunidad contigo, con Vitocho, con Jessica, ¿no? El tema de los padres fundadores. ¿Cuál fue el gran debate de los padres fundadores de Estados Unidos? ¿Cómo controlar el poder? La división de poderes. Eso fue lo que le quitó el sueño a Hamilton, a Washington, ¿no? A ellos eso era lo que le quitaba el sueño. ¿Cómo controlamos el poder? ¿Cómo lo acotamos? ¿Cómo hacemos la división de poderes? Y en el Perú se ha retrocedido en lo que fue un hito de la democracia, el control de los poderes independientes entre sí. Y nadie dice nada. La academia no dice nada, no se caen de espaldas, etcétera, etcétera. Tenemos la Fiscalía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder... Todo está contaminado por la presencia de este señor y no ha habido ningún tipo de control ni independencia. Por lo tanto, la siguiente elección es gravitante, porque simplemente va a tener que haber una reconstrucción, no solamente económica y sanitaria, sino institucional. Si no, estamos en la antesala de un Estado fallido en los próximos 5 años. Sí, sin duda alguna, creo que son importantes reflexiones. Bueno, y eso nos lleva pues al tema de Vizcarra, justamente, el elemento que personifica este abuso de poder, esta utilización de una tragedia nacional como ha sido la pandemia del coronavirus para sus propios fines. Que al final no le haya salido y esto sea chueco y también sea causa del desenmascaramiento, ya son resultados. Pero la intención de Vizcarra, como tú lo has señalado, Juan, sin duda alguna, ha sido la de afirmar un poder hegemónico sin controles, sin límites, a propósito de una situación de estado de emergencia, donde estaban suspendidas, para empezar, hasta el día de hoy, todas las garantías constitucionales, la libertad personal, la libertad, la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero parece ser que esto va a tener un escenario en las próximas horas. Yo quería preguntarte a ti, Jessica, ¿qué esperas? ¿Cómo crees tú que Vizcarra va a afrontar la solicitud del Ministerio Público de que ingrese a una detención preventiva, por un lado? ¿Cómo resolverá el Poder Judicial? ¿Crees que este es el fin de Vizcarra o por el contrario, como todavía tiene poder, hará pues algunos artilugios para intentar burlar una vez más, como lo ha hecho en otras oportunidades? Eso dice bien el libro de Carlos Paredes, al cual mencionaba Vitocho, podrá salir bien librado, ¿no? ¿Qué pasa con Vizcarra? ¿Cuál es la suerte de Vizcarra a tu juicio, Jessica? Sí, antes de hablar sobre el tema Vizcarra, Víctor Andrés y Juan me han dejado así un hueco en el corazón, porque me imagino que los que nos están viendo también deben de ver este panorama ya no solo desolador en el tema de las vacunas, la pandemia y lo que le queda al país para salir adelante, sino en el tema político. Sí, claro. Creo que los dos han dado en el clavo a Juan al decir que no tenemos referentes políticos. ¿Dónde están los Aya de la Torre? ¿Dónde están los Luis Bedoya Reyes? ¿Dónde están los Fernando Belaúnde de la nueva generación? Los políticos instruidos y no solo que quieren llegar a ser parte de la historia por ideas descabelladas. ¿Dónde está la sociedad que exige un mejor nivel y un mejor compromiso y preparación de quienes nos van a liderar? Ahora los mismos jóvenes, las generaciones del bicentenario, como los llaman, la mayoría quiere ser tiktokero, influencer. Si esta pandemia ocurría en 10 años, yo no sé quién nos iba a salvar, porque ya no se quieren quemar las pestañas estudiando las profesiones que requieren mayores esfuerzos. Tenemos casi 3.000 candidatos al Congreso y lo único que vemos son gente
que no dan la talla. Son 2.938 candidatos al Congreso exactamente, y vemos candidatos que llaman estúpido al que hace videos. ¿Qué es esto? Y Víctor Andrés nos da una frase que es también cierta al 100%, que dice que el próximo gobierno se va a encontrar con vientos huracanados. Las encuestas no nos dicen todavía a quién tenemos que mirar para la segunda vuelta. Entre el segundo y el sexto puesto creo que hay 3.5. Todo se va a mover en los próximos días. Entonces, pero quien salga, juega en contra, como dice Vitocho. Juega en contra. Le va a caer de todo, porque hay una desazón increíble. Y para regresar, Ángela, al tema Vizcarra, porque realmente es penoso que este personajillo ocupe tanto espacio. Sobre todo he leído una encuesta en donde, por ejemplo, hay un 26% de la población que él cree que todavía sí participaba de un estudio clínico. Todavía hay 26% que cree. Yo no sé la gente que está esperando. Entonces, frente a ese 26% de ilusos o tontos útiles, que hay que ya llamar, sí creo, pues, Ángel, que Vizcarra todavía nos va a dar páginas para dialogar. Sí creo que tiene un ministerio público que lo mira con beneplácito. Sí creo que esas reuniones en su casa, en la casa del vecino, ya no se sabe, con personajes del Ministerio Público, con fiscales, sí da una mala sensación, algo se pudre ahí. Como dice Rafael Vela, hay una evidencia de obstrucción de la justicia. Se habla de que podría pedir asilo. Él mismo ha mandado una carta al embajador de Bolivia, pero la carta está fechada con 2020 y la carta es del 2021, no se sabe bien qué ha borrado ahí. Entonces hay muchas suspicacias. Yo sí creo que Vizcarra va todavía a darnos mucho de qué hablar. Ya se han sacado los por telefónicos, acá mis compañeros lo van a decir, pero sí, yo creo que en el Poder Judicial va a salir muy bien librado. Él va a tener más suerte que Keiko, que ya le pidieron 30 años. A ver, este es un tema importante. Víctor Andrés, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué le va a pasar a Vizcarra ahora que tiene que confrontarse directamente con la justicia? Hay un pedido en serio para que esté un periodo de tiempo en prisión preventiva. ¿Esto se va a lograr? ¿No se va a lograr? Los hechos son contundentes, ¿ah? A diferencia de otros casos, aquí el material probatorio está detallado, está refrendado, hasta el intermediario, el ministro Hernández ha confesado, se ha acogido a la colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, políticamente, ¿cuál crees tú que va a ser el destino? ¿Qué le va a pasar a Vizcarra en las próximas horas, que va a comparecer ante el juez y que va a definir su suerte ante el pedido del Ministerio Público de una detención preventiva? Bueno, tenemos a Zoraida Ábalos, que es una fiscal de la Nación respaldada, puesta, promovida por el propio Vizcarra, y según Karen Roca hablaban constantemente, eran amigos, etcétera, ¿no? Tenemos a una presidenta del Poder Judicial cuya hermana ha sido ministra de Vizcarra y juramentó 2 veces, ¿no? ¿Qué cosas esperamos entonces de la justicia peruana? ¿Lo van a meter a Vizcarra? Yo personalmente creo que se ha hecho mal uso de la previsión preventiva, exagerado uso, y una norma que además se modificó en época de Kuczynski, lo modificó la ministra que fue congresista y era notaria, Marisol Pérez, ¿no? Marisol Pérez. Pérez Tello, así es. Entonces, que la pasaron de 18 a 36 meses, ya 18 era muy exagerado. Y entonces, yo creo que al final no le van a hacer nada. No. Tiene todavía fuerza Vizcarra. Todavía tiene fuerza, a pesar de que dejó el poder, todavía tiene fuerza, porque además la fuerza se la da el propio gobierno. Es su gobierno, es su gente la que está allí. Son los morados que han colaborado siempre con él y que lo están respaldando hasta el día de hoy.
los tenemos en el Parlamento, en el Congreso, los tenemos en el Poder Ejecutivo, en fin, los tenemos en todas partes. El Partido Morado maneja los instrumentos del poder. Por tanto, no creo que Vizcarra debe ser detenido. No creo que ordenen la detención. Porque además, pero claro, si aplicamos las normas anteriores, donde han ido detenidos cualquiera por menores cosas, Kuczynski está detenido en su casa hasta el día de hoy. Y en su casa porque tiene 80 años, y no estaría después, sabe Dios, en Piedras Gordas. Pero el tema de Kuczynski es mucho más suave y más leve que el de Vizcarra, pero mucho más leve, mucho más leve. Sin embargo, está con estos domiciliarios. Con esa lógica, evidentemente Vizcarra debería estar adentro. Dudo que esa lógica se aplique ahora. Bueno, muy bien. A ver, este es un tema que también tengo que preguntarte a ti, Juan, sobre cuál es el futuro. Hay dos opiniones en contra de que algo grave le pueda suceder. Sin embargo, mira, el tema es bien complicado, ¿eh? Primero por la materia probatoria, pero además por un asunto que ha dicho Víctor Andrés. O sea, la posición de poder que tiene hoy día Vizcarra como expresidente, y habiendo mucha gente vinculada a él en distintos puestos claves, incluyendo la Fiscalía, implica pues, obviamente, de modo como del tamaño de una catedral, una obstrucción a la justicia. Y si esto es así, él en cualquier momento podría huir. No olvidemos que el actual presidente de Bolivia, creo que se llama Luis Arce, ha sido una persona muy cercana, y esto, el día que se hacen las obras allá en Moquegua, él pide una avioneta a Obrainsa, justamente para trasladar a quien en ese momento todavía era ministro de Economía y Finanzas del país del Altiplano. Bueno, entonces, ¿cuál es la suerte? ¿Cuál es el destino de Vizcarra, crees tú, Juan? Esa es la pregunta obligada del día de hoy. Luego de tu preámbulo, completo tu razonamiento. Ese vínculo con el presidente de Bolivia obedece al pedido de asilo, posible pedido de asilo, que habría hecho Martín Vizcarra y que, como sabemos, ha negado, ¿no? Y como sabemos, en el Perú hay que creerle a Vizcarra, ¿no? O sea, si él lo ha negado es así, ¿no? Como decía ayer Claudia Toro. No, es todo bueno. Sin embargo, yo tengo una posición discrepante de los argumentos que siempre considero valiosos de Jessica y de Vitocho, en el siguiente sentido. Los jueces y fiscales saben perfectamente que se viene un cambio de gobierno y saben que la exoneración a Vizcarra constituye la prisión para ellos, por prevaricato, por ir en contra de la justicia, de los precedentes y todo ese tipo de cosas. El cambio de fichas de juego en el poder se va a dar el 28 de julio, gane quien gane. Y por lo tanto la posición de consolidación de Vizcarra actual va a verse mermada porque ya podemos ir viendo la configuración del próximo Parlamento en el cual los morados no van a existir. Ese es un elemento clave. El otro elemento es el siguiente, que tú has mencionado, Ángel. El caso de Vizcarra tiene el considerando perfecto para la prisión preventiva en obstrucción de justicia. Él es un individuo, hay un colaborador eficaz que ha señalado que quiso ser comprado por Vizcarra para su silencio. Esa es obstrucción de justicia químicamente pura. Así de simple. Entonces, ¿para qué se da la prisión preventiva? Para evitar el contacto de este individuo con personas de tal forma que se altere el proceso de investigación o de juzgamiento. Entonces, si el delito que se está planteando es aquel que tiene que ver con que surge Martín Vizcarra, quiere comprar a testigos para que hablen en su favor, pues la prisión preventiva está a la vuelta de la esquina, no hay otra. Si no, el juez entra en falta. Entonces, creo yo que él, sabiendo eso, es que ha pedido la solicitud de asilo, que luego obviamente ha negado, como siempre lo hace, ¿no? Sabemos que él es un mentiroso serial, y creo yo que él teme el resultado de mañana. ¿Cómo va a afectar eso el proceso electoral? Yo creo que lo va a beneficiar. Yo soy de los que piensa que el próximo Parlamento nace muerto si es que Vizcarra ingresa al Congreso. Pues la agenda la va a ocupar su proceso de defenestración y los espectáculos que él haga. Le va a hacer un tremendo daño al país. Y esos considerandos jurídicos son los que tiene que ver, más allá de la parte procesal, como el juez en su reflexión que tenga el día de hoy, a lo largo de hoy miércoles.
lo va a tener que tomar muy en cuenta. Pues de lo contrario, estaríamos en presencia de un acto que va a generar complicaciones al sistema institucional peruano y por lo tanto va a generar que el próximo Parlamento ya nazca con un déficit moral y obviamente con una debilidad institucional, en un contexto que tampoco debemos olvidar, que es el que van a ser parlamentarios sin inmunidad. Es decir, vamos a estar en presencia de un Congreso sin dientes. Entonces, el deterioro viene por todos lados. Así que bien harían los jueces en fallar por la prisión preventiva de este individuo para que empiece el proceso de reconstrucción institucional del país. Muy bien. Creo que es una importante reflexión. Vean ustedes cómo aquí, a pesar de nuestro común interés por mantener la república, sus instituciones, el régimen constitucional, tenemos nuestras diferencias, porque estos temas siempre tienen un grado de controversia. La política está muy lejos de ser una ciencia exacta, quizá lo que apelemos a Yaijim y otros esotéricos, siempre hay un campo de probabilidades. Y efectivamente, el poder de Vizcarra puede hacer que efectivamente maniobre, pero también es cierto, el cambio de gobierno, incluso por más leve que sea, va a significar, porque incluso los antiguos aliados como Forsyth ya hablan que es una rata, que es un lagarto, que es un tal por cual. Lo dice ahora, no lo dijo en el momento oportuno, pero no importa. Por eso yo saludo y felicito a todos ustedes sus intervenciones y nos despedimos de este programa saludando a todos los amigos que nos ven y nos siguen a través de estos canales y les decimos que nos veremos en la próxima y muchas gracias por su atención. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. ¿Ya está? ¿Sí? Está bien, está bien. Está bien. Ángel.